Bueno, saludos amigos. Soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Ahora planteamos la cuestión en el programa anterior de la serie diaria. ¿Se casaron los ángeles con mujeres humanas antes del diluvio? Mucha gente lee en su Biblia aquí atrás en Génesis el 6º capítulo eso. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de todos los que eligieron. Génesis 6, del 1 al 2. Ahora ven un poco más tarde que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y la suposición es que tanta gente cree y muchos parecen enseñar que estos eran ángeles, estos hijos de Dios. Y casaron a las mujeres y el resultado fueron niños que se convirtieron en gigantes. Sigamos leyendo. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde que la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, del 3 al 4. Ahora bien, ¿eran estos hombres de renombre, esos gigantes, eran los hijos de un apareamiento entre ángeles y mujeres humanas? Resolvamos esa pregunta ahora, porque habíamos llegado al lugar aquí en el libro de Hebreos diciendo: ¿dónde está Cristo ahora? Lo que Jesucristo ha estado haciendo durante 1900 años. Entonces nos detuvimos para ver qué pasa con los ángeles. ¿Hay ángeles? ¿Es solo una especie de superstición o una especie de fábula? O como mucha gente cree, una mitología o algo por el estilo. Ningún científico sabe acerca de un ángel. Nunca viste un ángel, estoy bastante seguro, sin embargo lees que hay ángeles en la Biblia. La Biblia habla de ellos directamente. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? La mayoría de ustedes nunca escuchó nada explicado acerca de los ángeles. Nunca has leído mucho al respecto. Estoy seguro de que nunca leíste un libro sobre ángeles. Y sin embargo encuentras que la Biblia habla de ángeles en todo momento. Y así, al investigar el asunto de los ángeles, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí? Si lo son. ¿Y cuál es su propósito? ¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo son? ¿Y de qué están hechos? Y todas estas cosas, estas preguntas que pueden venir a su mente acerca de los ángeles, todas las cuales vamos a responder ahora en esta serie. Entonces, al analizar este asunto de los ángeles, llegamos a este asunto aquí acerca de los hijos de Dios en el 6º capítulo de Génesis. Porque mucha gente parece creer que eso se refiere a los ángeles. Ahora la Biblia emplea esta frase, hijos de Dios, de varias maneras, porque dice eso. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y así sucesivamente, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Génesis 6, 1, 2. Y mucha gente piensa que esos hijos de Dios son ángeles. Bien, veamos. Primero, si un ser humano ha recibido y es guiado por el Espíritu de Dios, como leíste en Romanos 8:14, entonces ahora es un hijo engendrado de Dios. Usted encuentra eso en 1 de Juan 3:1. Ya es considerado como un hijo de Dios. Ahora bien, muchos versículos del Nuevo Testamento explican que el ser humano natural no es hijo engendrado de Dios hasta el tiempo en que se arrepienta por completo, hasta que haya sido reconciliado con Dios por Jesucristo y por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Pero acordaos que Él es un Cristo viviente porque resucitó de entre los muertos. Y hasta que hayan recibido el Espíritu Santo de Dios. Ahora, de hecho, mis amigos, hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento donde los hombres no regenerados, los hombres que nacen naturalmente, pueden ser hombres muy importantes en este mundo.
pueden ser hombres muy buenos, como hombres. A menos que tengan el Espíritu Santo de Dios, no son de Él. Usted lee eso en Romanos el capítulo 8 y el versículo 9. A menos que hayas recibido y seas guiado por el Espíritu Santo de Dios, y muy pocos lo han hecho, no eres de Él, no eres cristiano. No me importa a cuántas iglesias pertenezcas, no me importa la frecuencia con la que asistas, lo activo que seas en el trabajo de la iglesia. Eso en realidad nada tiene que ver con eso. Se trata de si realmente has sido conquistado por Dios para obedecerle y han venido a Él con fe viva y plena en Jesucristo como Salvador personal, y si habéis recibido por ello el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no eres un hijo de Dios en ese sentido. Y hay, como digo, 7 pasajes incluso además de eso, en el Nuevo Testamento que dice que todos los demás son, créanlo o no, ahora, los hijos del diablo, no los hijos de Dios. Por otra parte, todos los seres humanos son contados como hijos de Dios, en el sentido de que son creaciones de Dios, de la misma manera que lo son los ángeles. Pero ahora que recibas la naturaleza divina, que es la misma vida de Dios impartida en ti, como lees en 2 de Pedro, el 1 capítulo y el 4 versículo, donde dice que recibes la misma naturaleza de Dios. Verás, naces con la naturaleza humana, pero puedes recibir la naturaleza de Dios, y hasta entonces no eres un hijo engendrado de Dios. Y en el sentido literal, no eres un hijo de Dios en absoluto, solo como una creación. Solo en el sentido de que cualquier animal puede llamarse linaje, o hijo de Dios, o ángeles, o cualquier otra cosa, cualquier cosa que Dios haya creado. En segundo lugar, ahora en sentido figurado, los seres humanos naturales son llamados hijos de Dios en el sentido de que son una creación de Dios. Lo encuentras en Malaquías 2:10 y también en Lucas 3:38, donde está dando la genealogía de Jesucristo. Lleva la genealogía hasta Adán, de quien dice que era el Hijo de Dios. Ahora Adán era un hijo de Dios solo en que Dios lo creó, pero de ninguna otra manera. Y todos somos naturalmente hijos de Adán. Sin embargo, cuando eres engendrado por Dios a través de Jesucristo por conversión, entonces te conviertes, espiritualmente hablando, en un hijo de Abraham, así como en un hijo de Dios, uno de los hijos de Abraham. Y hay varios pasajes del Nuevo Testamento que lo aclaran. Ahora, el próximo punto que quiero que noten en el libro de Job. Dios llama a los ángeles hijos de Dios, Job 38:7, donde dice eso: los ángeles gritaron de alegría. Cuando Dios había creado la tierra, en el momento de la consumación de la creación de la tierra, eso fue mucho antes de que hubiera seres humanos. Ahora, aunque los ángeles son llamados hijos de Dios, porque son las creaciones de Dios, nunca pueden llegar a ser los hijos engendrados de Dios como lo pueden hacer los seres humanos. Y literalmente entonces no son hijos de Dios en absoluto. Por ejemplo, si pasa a Hebreos el 1 capítulo, y ahora déjenme ver, justo aquí, comenzando con el 5 versículo, hablaba de Cristo que es el Hijo de Dios, quien no solo fue hijo engendrado de Dios en la carne humana literal, porque nació de la Virgen María y no tuvo padre humano, pero él también es un hijo de Dios por una resurrección de entre los muertos, como usted lee en Romanos el 1 capítulo, sobre el 5 versículo, creo que es alrededor del 4, 5, 6, creo que es el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez? Ahora este es el versículo 5 en el 1 capítulo de Hebreos. Hebreos el 1 capítulo y el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez? Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Hebreos 1:5. No, Dios nunca le dijo eso a ningún ángel. Los ángeles entonces no son hijos engendrados de Dios, solo son hijos de Dios en el sentido de que Dios los creó, eso es todo. Y luego, otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Eso es citado, por supuesto, de otro pasaje donde Dios estaba hablando de Cristo. Y otra vez, cuando Él introduce al primogénito en el mundo, que es Cristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 5 y 6. Los ángeles son de un orden inferior. Ahora bien, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles como ser humano, pero Él siempre había sido mucho más alto que los ángeles, y lo es ahora, como el Cristo resucitado en su condición glorificada. Ahora, el versículo 7, y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu. Hebreos 1:7. Verá, Él hace, por lo tanto, creó a sus ángeles. ¿De qué están creados? Espíritu. ¿Qué son? Son espíritus. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar ningún pasaje que diga que el hombre es un espíritu. La Biblia no dice en ningún lugar que los hombres sean espíritus, pero los ángeles son espíritus. Dios no hizo a los hombres espíritus. Dios hizo a los hombres mortales. Dios hizo a los hombres del polvo de la tierra. Los hombres son de la tierra, terrenales. Hemos llevado la imagen del terrenal, 1 Corintios 15, 49. Eso es todo hasta ahora, pero a través de Cristo podemos y debemos llevar la imagen de lo celestial, como leíste en 1 Corintios 15, acerca de los versos 42 y 45, 46 y séptimo allí. Mas del Hijo, refiriéndose a Cristo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Y Él es digno de la adoración de los ángeles. Entonces ves que en el sentido de ser un hijo engendrado o un hijo nacido de Él directamente por engendramiento y por reproducción, los ángeles no son hijos de Dios. Son solo una especie completamente separada y un tipo diferente de familia, un tipo diferente de criatura. Creaciones de Dios, pero un hijo de Dios es uno que nace de Dios por reproducción, donde Dios se está reproduciendo. El hombre fue puesto aquí con un gran propósito. Dios está reproduciendo a sí mismo y Dios le ha dado al hombre una mente como la de Dios, solo que la mente del hombre es muy limitada en comparación. Y la mente del hombre es una mente material, y la de Dios es espiritual y lo abarca todo. La mente de Dios es perfecta, la mente del hombre es tan imperfecta. Pero se nos dice que seamos perfectos, y podríamos volvernos perfectos si nos rindiéramos a Dios, si nos diéramos cuenta de que la mente que todo lo abarca es la de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios y que podemos recibir mucho de Dios. Incluso la misma mente de Dios puede entrar en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, porque lees en los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y el mismo apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. No mi fe en el Hijo de Dios, sino la misma fe del Hijo de Dios, que fue puesta en Él por un milagro divino. Y esa es la forma en que usted y yo debemos vivir. Esa es la única forma en que ustedes pueden llegar a una vida plena y abundante. Esa es la única forma en que puedes llegar a tener una mente completa y perfeccionada, que llega a una gran cantidad de conocimiento que es absolutamente inaccesible para lo que suponemos que son las mentes más grandes de la tierra hoy. Las mentes de nuestros grandes científicos que rechazan a Dios y la idea de Dios y no permiten que los poderes mentales adicionales entren en sus mentes, que Dios ha hecho accesibles y posibles. Pero puede venir, mis amigos, solo mediante una entrega completa a Dios Todopoderoso como el gobernante supremo y la autoridad de Dios. Porque la humanidad se ha separado de Dios. Todos se han rebelado contra las leyes de Dios.
que puso en marcha. Y esa rebelión, esa desobediencia a Dios es pecado, y todos han pecado, y ese pecado te separa de Dios. Ahora bien, entre Dios y los ángeles no existe una verdadera relación padre-hijo, en el sentido de que uno nace del otro y del otro. Amigos míos, esa relación no existe entre un inconverso y Dios. Hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento, en su Biblia, que muestran que un hombre inconverso no es un hijo de Dios. Y quiero decir ahora en el sentido engendrado y nacido. Pero él puede tener sus pecados perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Puede ser reconciliado con Cristo por la muerte de Jesucristo. Y por la vida de Jesucristo puede ser salvo y recibir el Espíritu de Dios, estando reconciliado con Dios. Y entonces puede llegar a ser un hijo engendrado de Dios. Y puede nacer como un hijo nacido de Dios, así como Jesucristo es el Hijo nacido de Dios y es muy Dios por una resurrección de entre los muertos. Ahora, mis amigos, la única forma en que nos convertimos en verdaderos hijos de Dios es que somos literalmente engendrados para nacer de nuevo, nacer como hijos de Dios, los hijos nacidos de Dios. Para nacer de Dios, amigos míos, te conviertes en un hijo literal de Dios, como Dios con su naturaleza, sus características. Cuando realmente hayas nacido de Dios, estará en una condición en la que no podrás pecar, como lee aquí en 1 de Juan, el 3 capítulo. Creo que lo cubrimos recientemente aquí. Ese es un pasaje que desconcierta a mucha gente. Ellos simplemente no pueden entender eso. 1 de Juan, el 3 capítulo y el 9 versículo. Porque la naturaleza de Dios estará en ustedes, la simiente de Dios, dice en la King James. En otras palabras, eres engendrado de Él. Esa simiente es la misma palabra de la que habla, de una mujer que concibió simiente y dio a luz un hijo. Engendramiento real, realmente nacer, de eso está hablando. Muy poca gente entiende eso, porque eso no es lo que siempre te enseñaron, eso no es lo que has creído, eso es lo que enseña su Biblia, así que es mejor que despierte y mire en su Biblia y vea lo que enseña. Porque a muchos de nosotros nunca se nos ha enseñado, amigos, lo que dice la Biblia, pero solo parcialmente, y muchas cosas son muy contrarias a ella. Ahora bien, usted ve que los ángeles son llamados hijos de Dios como criaturas o creaciones de Dios, y también lo son los hombres. Pero solo Cristo fue un hijo engendrado de Dios y el único que alguna vez existió o existirá, en el sentido de que fue engendrado por Dios en carne humana. Luego fue engendrado de nuevo, dual y también espiritualmente. Y luego se convirtió en un hijo de Dios nacido por una resurrección de entre los muertos. Podemos ser engendrados por Dios espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Y podemos nacer hijos de Dios como Cristo y ser glorificados como Él ha sido glorificado. Eso es algo de lo que no muchos de ustedes se dan cuenta, no muchos. Ahora bien, aunque los ángeles son llamados hijos de Dios porque fueron creados por Dios, nunca podrán llegar a ser los hijos engendrados de Dios como los seres humanos. Nunca. Como les acabo de leer en Hebreos, el 1 capítulo y el 5 versículo. ¿Cuándo le dijo Dios algo así a un ángel? Bueno, la misma pregunta implica que Él nunca lo hizo y nunca lo hará. Ahora, dado que la Biblia usa la expresión hijos de Dios de varias maneras, en un sentido significa un hijo literal, engendrado de Dios, en donde Él se está reproduciendo a sí mismo. Y por lo demás, habla tanto de los hombres como de los ángeles como hijos de Dios, simplemente en el sentido de haber sido creados por Él. Bueno, necesitamos saber de qué está hablando aquí en el 6 capítulo de Génesis. Ahora, además de los hijos de Dios, Moisés escribió que había gigantes, o nefilim, como se les llama en el idioma hebreo, en la tierra de aquellos días. Ahora volvamos a él una vez más, el 6 capítulo. Y creo que ahora te vas a llevar una sorpresa. Espero que tengas una Biblia a la mano y que puedas abrir tu Biblia ahora mismo y leer esto conmigo. Quiero que noten que Moisés se inspiró para escribir,
que mucho antes de que ocurriera el diluvio habían existido gigantes en la tierra. Y también que en el lenguaje bíblico siempre significa además. La Biblia no hace repeticiones redundantes. La Biblia cuando dice y, en un caso como este, está hablando de otra cosa. Y también después de eso, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Génesis 6:4. Ahora quiero que noten que los gigantes no eran la descendencia de esos matrimonios. No dice eso. La gente ha asumido eso. Nótenlo ahora otra vez, el primer verso. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Entonces se intercala para decir que el Eterno dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es. ¿Qué? No dice que él también es espíritu. Sus ángeles espíritus, pero aquí dice que el hombre también es carne. El hombre es carne. Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es. Dijo que hay que nacer de nuevo, nacer del espíritu, y dijo: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Cuando nazcas del espíritu serás espíritu, no carne, pero sigues siendo de carne y hueso. No me importa si eres convertido o no. No quiero decir que no me preocupe si lo eres o no, porque lo estoy y espero que te conviertas o que pronto lo seas. Pero quiero decir que no hace ninguna diferencia independientemente de si eres convertido. Os digo, amigos míos, que sois carne. Usted puede ser carne con el Espíritu de Dios en usted y guiándole. Y usted siguiendo, guiado por el Espíritu de Dios, y espero que eso sea cierto. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque también él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, Génesis 6, 3 y 4. Y por supuesto, la palabra hebrea es Nefilim, aquí, que es una palabra algo así como ángeles, serafines, y hay serafines. Voy a llegar a eso un poco más tarde, aparentemente del reino de los ángeles, pero aparentemente también de un orden diferente, incluso al de los ángeles ordinarios. Ahora aquí están los Nefilim. Había Nefilim o gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, Génesis 6:4. Ahora, y también significa además de eso. Además de estos gigantes y después de eso. Habían existido los gigantes durante algún tiempo aquí, o los Nefilim en la tierra, pero también después de eso. Cuando los hijos de Dios, y aquí hijos de Dios se refiere solo a los hombres, como les voy a mostrar, y no a los ángeles en absoluto, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos llegaron a ser los hijos que engendraron, llegaron a ser hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Pero no dice que fueron los mismos que esos gigantes. Ahora la gente simplemente lee eso descuidadamente y asume que esos hombres poderosos eran los gigantes. No dice eso. Dice además que además de los gigantes nacieron estos niños que se hicieron valientes. Así que estas son personas completamente diferentes. No son los Nefilim en absoluto. Muy bien, ahora avancemos un poco más. Quizás esto va a sorprender a algunos de ustedes, va a impactar a algunos de ustedes. Pero los restos de esos gigantes y esos hombres poderosos han sido encontrados por geólogos y arqueólogos. Han sido desenterrados de la tierra y mucha gente no lo sabe. Te diré otra cosa que se ha descubierto. No escuches sobre eso. No leerás sobre eso en ningún libro de geología. Tratan de reírse de la escuela como si no hubiera sucedido. Y sin embargo, absolutamente ha sucedido y hay evidencia de ello. En los páramos del norte helado de Siberia, allá arriba en el norte de Siberia, han encontrado
mastodontes del tipo de especie de elefante o de la familia que han sido ultracongelados. Y son un tipo de animal tropical que solo puede vivir en los climas tropicales. Y vegetación tropical se encuentra en sus estómagos que habían sido ultracongelados y se ha conservado totalmente durante cuántos miles de años. No lo sabemos, porque se remonta a antes del tiempo de la historia. Y sin embargo, se encuentran allí y su carne está tan perfectamente conservada que se pueden comer como carne. Ahora, ¿sabes lo que eso significa? Ahora, hay muchas cosas como esta que se han descubierto de las que la gente común nunca oye hablar. Bueno, de todos modos, estos gigantes de la antigüedad han sido descubiertos y sus huesos han sido desenterrados. Así que, de una vez por todas, queda refutada la acusación de que la historia bíblica no es digna de confianza. Bueno, ahí está de nuevo. Ha sido refutado muchas veces. Mis amigos, son la superstición religiosa y la teoría de la evolución las verdaderas fábulas. Ahora, por supuesto, hay mucha religión supersticiosa en el mundo. Puedes encontrar todo tipo de religiones. No estoy hablando de eso. Algunas religiones son supersticiosas. No voy a nombrarlas, para que no puedas decir que estoy diciendo algo en tu contra si tienes una de ellas. Pero será mejor que tengas cuidado y la averigües, porque alguna religión es una superstición, pero la verdad de Dios no lo es y la Biblia no es una superstición. Y se reivindica a cada paso del camino cuando obtienes los hechos reales, los hechos verdaderamente científicos. Ahora, el registro de Génesis dice que Dios en su misericordia destruyó la tierra para salvar al hombre de sí mismo antes de que el último hombre hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Sabes que en la profecía dice, como fue en los días de Noé, así será de nuevo, ahora en nuestro tiempo. Bueno, hoy nuestros principales científicos nos dicen que si no tenemos un gobierno mundial o algún tipo de intervención, y por supuesto, no creen en una intervención sobrenatural. Pero a menos que suceda algo así, pronto borrarán a la humanidad de la faz de la tierra. Simplemente desaparecerá de la existencia. Ni una sola alma humana quedará con vida. Jesucristo dijo eso hace 1900 años. Si Dios no interviniere para acortar esos días, ninguna carne se salvará con vida. Mateo 24:22. Como fue en los días de Noé, Dios intervino en los días de Noé y salvó 8 almas. Y ni siquiera habrían sido 8 los salvados si Dios no hubiera intervenido, porque estaban tomando tal violencia en esos días que finalmente el hombre mismo habría volado al último hombre de la faz de la tierra. Y entonces fue en misericordia que Dios envió ese diluvio para acabar con el tipo de hombres que estaban perpetrando ese tipo de cosas. Y salvó a un hombre y su familia, un hombre que creyó y caminó con Dios, y obedeció a Dios y fue un predicador de justicia, que significa guardar los mandamientos de Dios. Obedeció a Dios. Ahora bien, ¿quiénes eran esos hijos de Dios que se casaron y engendraron a los valientes? Bueno, la gente a menudo cita 2 de Pedro, el 2 capítulo y el 4 versículo, y Judas 6, como prueba de que los hijos de Dios antes del diluvio eran ángeles. Ahora, si notarán que Pedro dijo, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, la 8ª persona, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y convirtiendo en cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra. 2 de Pedro 2, del 4 al 6. Eso es 2 de Pedro 2, versículos 4 y 6. Ahora noten, Dios derribó a los ángeles y los degradó a cadenas de oscuridad espiritual antes de destruir el mundo antidiluviano. El castigo de los ángeles no fue el diluvio, fue antes del diluvio y en un tiempo diferente. El pecado de los ángeles no fue descender a la tierra para casarse con mujeres. Pecaron al dejar la tierra, que era su propiedad, para rivalizar con Dios en el cielo. Pero fueron devueltos a la tierra. Leíste esto en Judas 6 e Isaías 14, y así sucesivamente. Pero veo que voy a tener que detenerme ahí mismo,
y solo estoy a mitad de camino con esto. Y voy a recogerlo allí. Y hay algunas cosas muy asombrosas que tendré que traerlas mañana. Lo tomaré allí mismo y continuaré con esto mañana. Y luego continuaré con los ángeles y lo que son y su naturaleza.